Shalom, shalom a todos que están en la clase. Vamos a comenzar la clase esta noche. La clase de esta noche va a ser un poquito diferente que lo que había mencionado, por causa que estamos entrando en lo que es el 17 Tammuz, que es y se conmemora lo que es la destrucción del templo y también la redención, obvio. El 19 de este mes celebramos el ayuno de Tammuz, comenzando a las 5:08 de la mañana aquí en Miami y termina a las 8:43 la misma noche. Es un ayuno completo. Aquellos que están enfermos, que tienen una enfermedad que no pueden ayunar por causa de que les puede hacer daño, están exentos de hacerlo. Pero lo que vamos a ver esta noche es en sí la destrucción, la raíz de la destrucción, eh, qué fue lo que gastó, lo que es el enojo, los horrores de la destrucción, lamentando sobre la destrucción y la consolación que viene después de la destrucción. Ahora también le quiero avisar que por si acaso si tenemos una caída, porque estar delampagando acá en la Florida, y si se nos va la señal, ten paciencia que lo vamos a repetir. O si no, vamos a tener que esperar para la próxima semana. Bueno, vamos a comenzar. La destrucción y la redención es algo que juega mucho en parte de lo que es la destrucción del templo, que demuestra una estanza de un poema llamado Maoz Sior. Dice que muestra tu brazo santo, que apure lo que es la fecha de la redención y trae venganza a la sangre de tus siervos, que ha sido derramado por el imperio malvado, porque hemos esperado demasiado ya para la redención, y el regimiento del mal parece que es sin fin. Empuja a la nación de Isaú a la oscuridad de muerte, y levanta para nosotros de nuevo los 7 pastores. Esta es la última estanza de un poema llamado Maoz Tzur, conmemorando la destrucción. Cuando comenzamos lo que es enlutar o llorar por la destrucción del Beit HaMikdash, el Santo Templo, por más de 19 siglos consecutivos, es la naturaleza humana, sin embargo, de adaptar la pérdida de uno y tener un dolor y olvidar lo que es el dolor agudo y el luto que uno se sentía cuando primeramente ocurrió tal tragedia. Si ocurre, por ejemplo, con el 9/11, más lejos que nos vamos de la fecha de que ocurrió 9/11, la tendencia humana es olvidar el dolor y el impacto de ese dolor. Cuando alguien sufre una pérdida personal, sin embargo, no importa qué grande ha sido la pérdida, gradualmente pierde la memoria o va perdiendo los sentidos de lo que había ocurrido hasta que ya no siente nada de perdido y ya ese deseo de regresar a tener lo que una vez poseía se le va de la memoria, se le va de la conciencia. Así también el harajot de enlutar este fenómeno lo tomamos también a cuenta. Es un onen, está exento de hacer cualquier mitzvah, que está en luto, de hacer cualquier mitzvah por los primeros 3 días de luto durante el periodo de que está enlutando o llorando. Los primeros 7 días son para dar recuerdo de lo que sucedió y los primeros 30 días son símbolos externos que simboliza tal luto y tienen restricciones contra, por ejemplo, de poder cortarse el cabello, etcétera. Y una vez en cada 12 meses que han pasado, se asume que la pérdida se ha olvidado. Pero la herida ha sido sanado a través de la vida y hay que continuar en la vida y es como si la tragedia nunca hubiese ocurrido. Nuestros sabios vivieron inmediatamente después de la destrucción del Beit HaMikdash, la cual fue destruido, y entendieron el significado de esa pérdida. Ellos lloraron y estaban en un gemido profundo, como menciona el Rebí Yohanan, editor del Talmud Yerushalmi, que mencionó el Beit HaMikdash ofreciendo 60 diferentes explicaciones
del verso que Dios causó que fuera tragado. Él actuó sin misericordia. Dice Revi Yehuda Hanasi, ofreciendo 24 explicaciones de este mismo versículo. Esto no es por causa de que el Revi Yohanan era un mayor erudito que el Revi Yehuda Hanasi, sino más bien que el Revi vivió no mucho después de la destrucción del Beit HaMikdash, y cuando dio su sermón, la gente anciana del pueblo en su audiencia ya había experimentado este letargo, mal sueño terrible que fue la tragedia y la masacre sangrental de la profanación del Santo Templo delante de sus propios ojos. Durante sus sermones ellos lloraban y lamentaban, y el lamento era un aumento de volumen hasta que ya no era posible ni siquiera de decir ninguna palabras sobre el material que se había preparado. Esto de acuerdo al Talmud Yerushalmi Ta'anit 4.5. El profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 9, versos 16 al 17, llega a comprender y entender estos eventos cuando una mujer también alabando que debe de venir para también enlutar y apura su voz y levanta su voz en lamento. Jeremías quiso que los que hablaban de este evento se apurara para que pudiera entender que la gente también estaba en un dolor profundo, pegado con un dolor profundo, un luto profundo, a escuchar la tragedia. Y el dolor llegaba a ser más intenso, así como pasaba uno cuando leemos que el alba servía y se enfriaba cuando era puesto en un vaso de agua. Él quería que las palabras tomaran lugar, que la gente podían sentir la tragedia en un sentido intenso, de gran intensidad. Y es por esto que tenemos dos pérdidas en las cuales lloramos o lamentamos. Uno es la pérdida del primer Beit HaMikdash, y el segundo es la pérdida de nuestra habilidad también de la segunda destrucción, que hemos perdido aún la habilidad de poder llorar sobre la destrucción como deberíamos llorar. El Midrash en Eichar Rabbah 1.51 cita el versículo: yo lloro o lamento sobre aquellas cosas, mis ojos derraman agua. Este es un comentario que sigue Levi compara a esto a un médico que desarrolló una condición que puso en peligro uno de sus ojos, rendiendo tal ojo sin función. El médico le dijo: mi ojo llora y mi otro ojo no. Él llora por las enfermedades que le habían venido sobre los ojos, sobre el ojo, y él llora por el hecho de que el ojo era incapaz de traer lágrimas por causa de su propia enfermedad. Y en esta misma forma nosotros lloramos sobre nuestra inhabilidad de lamentar o llorar apropiadamente. La raíz de la destrucción vino como por causa de que nosotros, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, se había distanciado de Dios, de su Dios. Tres terribles eventos habían ocurrido desde la creación del mundo, de este mundo, que precipitó cambios cataclísmicos que el mundo todavía no se ha recuperado de ella. El primer evento fue el pecado de Adán en el jardín de Edén, en Gan Eden. Nuestros sabios enseñaron en Hagiga 12a que antes de este pecado, Adán tenía una altura altísima espiritual que llegó desde lo que es el piso hasta el cielo, y que cualquiera que pudiera ver del cielo podía ver lo que es la ventaja sobre todo demás. Después de la caída, sin embargo, el bendito santo sea él, disminuyó la estatura que él tenía y ya no era más de 100 pies de alto. El segundo evento, que fue el pecado de lo que es la vaca de oro a los pies del monte Sinaí.
Y nuestros sabios enseñaron en Shabbat 146a que cuando la nación de Israel recibió la Torá, sus almas fueron purificadas de la mancha del pecado de Adán. Y el pueblo de Israel se levantó una estatura espiritual que equivale a la de Adán antes de su caída. Después de la caída de lo que es la vaca de oro, sin embargo, cayeron de nuevo para atrás al nivel que habían tenido antes de venir a Monte Sinaí. La tercera catástrofe fue la destrucción del Beit HaMikdash, la casa de estudio, que fue acompañado con una gran pérdida de la independencia y el orgullo nacional de Israel. Mientras tanto que Beit HaMikdash estaba de pie en Jerusalén, cualquier judío que entraba en su alrededor, en lo que es en la región del templo, inmediatamente era impresionado con la realización de que el propósito de la existencia del mundo entero era de darle honor al santo, bendito sea Él. Esto es lo que significa el versículo hallado en Isaías 66, verso 1. Los cielos son mi trono y la tierra es mi pedestal. Mientras que el Beit HaMikdash estaba de pie, Israel pudo lograr una economía fluyente que en sí era de gran bendición, no solamente para Israel, sino para todos los mundos, para todas las naciones. Las mujeres eran fértiles y nadie sufrió ninguna debilidad de enfermedad. Toda esta bendición como resultado de un pueblo que estaba en un nivel espiritual y exaltado. No es posible describir en nuestros tiempos este tipo de amarramiento, apegamiento que el pueblo tenía con el bendito sea Él, el Santo de Israel en ese tiempo. Mucho de lo que era imposible describir los colores, lo que era el diagrama de lo que es la grama y todo, alguien que nace ciego no lo puede entender. Cuando una persona peca y trajo así el resultado de la destrucción del Beit HaMikdash, sin embargo, la persona cesa de poder ver el santo bendito sea Él como el centro de su mundo, siendo que en ese tiempo habíamos sufrido hasta el día de hoy esa distancia, este dolor de no poder entender ni ver ni comprender la importancia de Dios siendo el centro de nuestra existencia. Por lo tanto, se permitió todo tipo de creencias a surgir. Nuestros sabios nos enseñaron en Gittin, el Talmud Gittin 58a. Rabbi Yehoshua ben Hanania una vez viajó a una gran provincia de Roma y le fue dicho que había un hombre, que había una persona bien parecido, bien vestido, un niño, en una prisión local. Él fue a entrar a esa prisión y cuando estuvo de pie llamó quien estaba ahí, que es la causa de que Jacob ha sido pisoteado y fue puesto Israel sobre la merced de los ladrones. Isaías 42, 24. Y el niño respondió continuando el mismo versículo hallado, ¿no es Dios a quien hemos nosotros pecado en contra? Ellos no desearon ir en su propio camino y nosotros no quisiéramos escucharlo o escuchar a su Torah. Este versículo fue escrito refiriendo al primer Beit HaMikdash cuando el pueblo era culpable de los pecados cardenales. La historia, sin embargo, nos lleva después de la destrucción a la segunda destrucción de la segunda casa, la casa del segundo Beit HaMikdash, y en ese tiempo el pueblo de Israel fue observante estrictamente en todos los mandamientos, pero el pecado tenía que ver con cómo se relacionaba uno con el otro, de tal forma que el niño había ofrecido algunas respuestas que se había aludido al pecado que se había cometido en el primero y el segundo. Sin embargo, respondiendo con el mismo versículo, se revela la profundidad de la sabiduría de este niño, que entendió de que el hecho de que el pueblo era culpable de pecando en su relación uno con los sordos, la cual estaba enraizado con el hecho de que se habían distanciado ellos mismos de Dios, además de tener una apariencia de devoto y piadoso externamente. Y esto ha sido lo que fuertemente lo había conectado a Dios, y que no puede posiblemente haber pierde tropiezo y pecado sin que haya odio sin causa uno con el otro.
Y esto ha sido la razón que hasta el día de hoy no se ha podido levantar de nuevo el nuevo Beit HaMikdash. El Rabbi Yoshua dijo él mismo: yo estoy positivo que este niño crecerá y será una autoridad halágica en Israel. Y juro que no dejaré esta ciudad hasta que lo libere. Sin embargo, ellos demandaron una gran suma para su rescate. El reporte en sí fue rehusado y lo dejaron que fuera rescatado el niño con una cantidad enorme. Y no fue años después que este niño llegó a ser una autoridad halágica. Su nombre, el Rabí Ishmael ben Elisha. ¿Cuál era lo que le impresionaba tanto a Yehoshua ben Hanania sobre este niño? Todo lo que él había continuado era el versículo del Rabí Yoshua que había citado. Sin embargo, él había revelado una cualidad de liderazgo en este niño. Y esto es quizás una respuesta simple, pero vemos que el Rabí Yoshua fue tan impresionado en el tono en el cual cantó el versículo el niño, que alguien que podía no entenderlo agravó lo dicho en escrito. Y fue el alma esta sensitiva del Rabí Yoshua que escuchó desde la profundidad, el asiento profundo del temor al cielo en su voz, y entendió que él había tenido la cualidad necesaria para ser verdaderamente una autoridad halágica. De igual forma, el Harav Ruben Margoliot en su Sefer Nefesh Chaya explica varias pasajes dificultosos en el Talmud, usando el principio que las palabras fueron habladas de una manera que el lector no lo puede reconocer. Y es por esto que muchas veces la gente estudia el Talmud y no puede comprender el mensaje tan profundo que éste presenta al lector, porque el lector no es capaz de comprender su contexto. Y este es el gran problema cuando estos grupos de Netzarim tratan de acusar de que haya problemas en el Talmud, cuando no entienden que en sí no pueden comprender, porque ellos no están aptos para poder entender lo que el Talmud le está enseñando, no sea que haya un oído de comprensión como este Jajam, que entendió el sentido detrás de las palabras. Por lo tanto, es digno que una declaración del Talmud, en Berajot 33 que el Rabbi Eliezer dijo que alguien que posee de verdad la habilidad cognitiva de verdad, es que como si el Beit HaMikdash fuera edificado en su tiempo. Si la gente son capaces de involucrarse a la fuente del pecado del pueblo y tiene éxito en traer la nación para atrás y de reedificarlo, este es en sí digno de ver lo que es el templo ser reedificado. El pecado del pueblo ser pervertido en su propio ojo, sus propios ojos, no podía ya más ver la verdad. De otra forma percibieron lo que es el aspecto de espiritualidad de la posesión y de su acción. Este niño en su visión pudo profundizarse y penetrar para servir a rectificar nuestra falta. Y nuestros sabios nos enseñan: yo lloro sobre estas cosas, en Echad Rabba 1.51. Rav Yehuda dice: ¿qué son estas cosas? Estas cosas son las partes cognitas de la habilidad de poder entender y comprender que es nuestra pérdida, la pérdida de la presencia divina. No es que el judío está sin la presencia divina, sino que se ha retraído en un dolor. Él ha gastado bastante enojo en madera y piedra. En el Midrash Echad Rabba cuarto nos enseña que un canto de por Asaf, Dios, todas otras naciones han invadido tu territorio. Este verso comienza con las palabras como un lamento, un luto, un lamento por Asaf. ¿Por qué él usa las palabras un canto en vez de decir en sí un lamento? Esto puede ser explicado a través de una parábola que un rey
edificó aún lo que es una jupa de boda, y que su hijo, y él lo había pintado y lo había decorado, pero su hijo, sin embargo, lo volvió algo bajo, con prácticas ilegales. El rey entonces lo preparó, todo lo que es la boda, lo que es la jupa, y lo preparó con adornos preciosos, y rompió la madera de sus paredes, y viendo esto, todo el trabajo que el rey había hecho, y vio cómo todas las cosas fueron cambiadas, el hijo, con su tutor de larga vida, sacó su instrumento de flauta y comenzó a entonar un canto vivo. Entonces el pueblo le dijo a él: he aquí que el rey destruyó lo que es el ajupá de su hijo, y ustedes han reaccionado sentándose ahí, tocando música en vivo. Estoy tocando música en vivo, respondió el tutor de música, porque estoy contento de que el rey gastó todo su enojo, derramó todo su enojo en cosas de madera y cosas de piedra, en vez de tornar toda su ira sobre su hijo. Así de igual forma quejó Asaf: bendito sea él el Santísimo, ha destruido su santuario, el Beit HaMikdash, y ustedes se sienten ahí y componen un canto sobre ella. Está componiendo un canto, respondió el Asaf, porque el bendito santo sea él, gastó todo su enojo y toda su ira en cosas de madera y piedra, en vez de castigar a su hijo, el pueblo de Israel. El Midrash nos da un poquito de más explicación, y de verdad necesitamos más explicación sobre esto. En realidad es algo de que, que un niño que se enoja y se frustra de su padre de tal grado que su padre siente el deseo de destruir, se puede decir, la cabeza del niño, pero en vez sigue un deseo terrible. El padre puede tirar las piedras, los vidrios, la foto, para sacar su enojo sin hacerle daño al niño. Sin embargo, ¿es posible ascribir tal comportamiento a Dios, quien es eternamente y totalmente en completo control, que jamás se puede enojar? Esta es la pregunta. Rav Shimshon Pincus explica este midrash tan difícil de entender, y es diferente a la luz de lo como él lo explica. Él usa una parábola de un artista maestro que decide crear una pieza maestra, y que lo presenta a través de su talento magnificente. Él y los que estaban con él se acaraman sobre la montaña con un vistazo profundo de la naturaleza, y se mantiene ahí muchos días, mientras que se están concentrados en la pintura a la exclusión de todo lo demás. Como resultado, la pintura era de verdad una pieza maestra, una obra grandísima, un magnum opus. Sin embargo, había completado la pintura, que el artista había deseado examinarlo de todos diferentes ángulos y distancias, y caminó varios pasos lejanos de lo que es la obra de maestra, y se puso concentrando en lo que era la piel de la pintura, o la piel de lo que era el canvas. Y en una pisada para atrás se acercó, y otro para atrás, y notó que cuando se acercaba a la orilla del precipicio, comenzó a ver que había varias gotas, como 100 metros, y el que lo estaba asistiendo llamó: ¡para! Porque detrás de ahí hay un precipicio profundo. Pero ya no podía más. El artista estaba tan concentrado y con tanta intención sobre su pintura, que no escuchó el gran gemido de los que le estaban sirviendo. El asistente vio que una pisada más de su maestro habría de traerlo a su propia muerte. Y antes de llegar a este lugar, todos los gritos, todos los gestos fueron ignorados por el maestro. Y sin embargo había una solamente cosa que hacer, y es lanzarse
hacia la pintura, desde eso y romperlo, y esto embraveció de tal forma al artista, el pintor, que comenzó a correr hacia el frente y gritar: tú has arruinado mi pieza maestra. Yo sé lo que he hecho, le explicó el siervo, el asistente. Con poco de aliento devolvió, le dije: tú estabas al punto de caer en el precipicio, y con toda tu concentración una pisada más te hubiese caído hasta la muerte. Cuando el Bet Midrash estaba de pie, la nación de Israel estaba envuelto en pecado. Y aquí llegamos a una razón por esto. Fue algo terrible de todas las razones en las cuales la existencia del Beit HaMidrash estaba de pie. Pero Dios nos dio este edificio con una oportunidad de limpiarnos de nuestros pecados. Y esto fue la expresión de su merced y bondad infinita. Sobre Yom Kippur la nación entera lograba expiación por sus pecados en el mitzvah de lo que es el Azel, de acuerdo al Rambam, en el Hilkot Teshuvah 1:2. A través de todo el año, cualquier judío que había cometido un pecado traería su corbán y lograba expiación por ella. Y fue ahí que nuestros sabios enseñando por qué el Beit Midrash era llamado Labanón, porque limpiaba, emblanquecía todo el pecado del pueblo de Israel. Y cuando un judío estaba enfrentado a una situación dificultosa que era parecido al pecado, podía tomar consuelo con el hecho de que en el sentido más peor, cualquier costo le podía traer un sacrificio que cubría su pecado. Ahora, con esto en mente, sabemos que el ingrediente más básico en conceder lo que es la expiación era el teshuvah, el arrepentimiento y la confesión del pecado, como hemos hablado en las series de estudio Seamos Bíblicos. Ahora vamos a dar algunos ejemplos sobre esta parte tan gráfica. Un judío se despertó una mañana en Shabbat y se olvidó que era un día semanal, normal. Su teléfono, que era del negocio de comprar de lo que se llaman los bonos de negocio, y fue dicho que iba a comprar $50,000 de lo que es bonos para una compañía particular. Inmediatamente él colgó el teléfono donde estaba mostrado y de repente se dio de cuenta que era Shabbat y que estaba fuera de su mano, que no podía comprar el orden. Se agachó su cabeza y el judío vino a su rabino y le dijo: ¿qué debo de hacer para rectificar este pecado? El rabino dijo: tienes que traerte un corbán atat al Beit HaMikdash. Esa misma noche el judío recibió la palabra de su jefe de que inmediatamente tenía que comprar lo que eran bonos, y los bonos fueron hasta el cielo, y su inversión de ahora era más de $500,000. La próxima mañana este judío, muy agradecido, fue a la finca y le compró una vaca lo más saludable y pagó por esa vaca $10,000. Él cargó y lo llevó manejándolo a Jerusalén. Y así como en preparación, con el Cohen le ofreció un corbán y escribió un cheque por $5,000 para mantenerlo en el monte del templo. Esta vaca era sacrificada y se compartía la carne con un grupo de los eruditas de la Torá cerca de Jerusalén. Después se fue a la casa y pensó sobre todo el incidente y dijo, pensó en sí mismo que quizás los $15,000 me había costado por haber ido a hacer ganancias de $500,000. Ahora yo sé que de verdad fue una equivocación, pero con suerte. Es obviamente el Beit Midrash que no cumplió este propósito en este caso. En cualquier cosa traía más para abajo lo que es
el remordimiento del judío por haber cometido el pecado en vez de magnificarlo. Es exactamente lo que ocurre en los años finales antes de la destrucción del templo. La gente se acostumbraban del sistema, ya no venía con todo su corazón a entender la responsabilidad del pecado que habían cometido y ya lo tenían como hábito. El pueblo de Israel fue lleno de autoconfianza y sentía que cualquier pecado que habían cometido, no importa lo que ellos hacían, habían de recibir expiación como quiera. Como aquellos que dicen que una vez perdonado, siempre perdonado. Una vez que uno siente que ya no hay nada imposible para que puede pecar, que puede seguir pecando, como si no hay consecuencia por sus actos. Esta confianza falsa sirvió para solamente perpetuar sus pecados y prevenirlo de poder arrepentirse apropiadamente. Y aquí está el gran de peligro. Cuando uno llega a pensar que está más allá de la habilidad de dar perdón o pedir perdón, entonces ha entrado en ese estado de arrogancia. Y es una arrogancia falsa. Esta confianza falsa solamente sirvió para perpetuar el pecado y prevenirlo de poder hacer teshuvá, hacer shuvá. Dios lo llamó repetidamente a través del profeta de exaltar este proceso con su deseo de estar más envuelto con pecado. Pero no podían escuchar los avisos. Y así comenzó a ver y suceder con el Beit HaMikdash, que la expiación que era ofrecido lo cegaba a sus ojos a la verdad. Así como el artista, que estaba tan concentrado en una sola cosa, que estaban perdiendo la marca, el propósito y el fin, de tal forma que se pusieron en un estado de peligro o autopeligro. Así como el artista, que estaba pintando su dibujo, que no podía escuchar la voz de aquel servidor que lo estaba avisando, no vaya más para allá que te vas a caer. Y con este fin paró el proceso y Dios vio que era digno de traer toda su ira sobre cosas que eran hechas de madera y de piedra y destruir la casa. Y así también el judío podía realizar finalmente que esta era la única forma de realizar expiación, que solamente iba a hacerse si ellos se arrepentían y lamentaban por lo que habían hecho y que habían tomado por normal, por costumbre, la forma de estar con Dios. La gente se acostumbra. Y sin embargo, vemos que solamente esto de montar una bicicleta para atrás y para adelante en una calle de cardo puede quizás enojar a una persona por causa del peligro. En vez, le pega al niño, le golpea, destruye la bicicleta con los metales todos jorobados para que jamás pueda montar en ella más. Y él se sustituye la destrucción del objeto usando un crimen en vez, un castigo físico a su perpetrador. De la misma forma, removiendo el Beit HaMikdash, fue un hecho de perpetuar el pecado del pueblo de Israel y que Dios era capaz de ponerlo a un lado al pueblo en vez del templo y las cosas físicas. Al extento de nuestras pérdidas como resultado de haber perdido el Beit HaMikdash. Como tal, hemos tratado de escribir algunas de las tragedias asombrosas de la destrucción del Beit HaMikdash y la muerte de los justos, los piadosos de nuestra nación. Es imposible para nosotros poder apreciar hasta el extento de los eventos catastróficos. La pérdida del Beit HaMikdash precipitó de una forma sin hacer la nación de Israel. Todo el pueblo perdió en un sentido, en la parte política, en la parte económica, además de la base espiritual. Nuestros sabios enseñaron en Shir HaShirim Rabá 4 verso 6, y la Torah dice en Vayikra, en Levíticos 26, 19, yo romperé el poder de tus bases,
Mientras tanto que el Bet HaMikdash estaba en pie, la nación de Israel podía estar de pie recto entre las naciones del mundo. Una vez que fue destruido, sin embargo, tuvo que agachar la cabeza. La base del poder, la nación de Israel, es el Bet HaMikdash. Y es por esto que muchos allá en Israel se preocupan de que sea restablecido, porque significa la base del poder. Ten en mente que la base del poder del judío, del hebreo, no es las cosas físicas, no es lo que es Gashmiut, sino es Ruchnius, es la parte espiritual, es la Torah, la conexión de la Torah, son las mitzvot, y son esos mitzvot y esos mandamientos que Dios nos ha mandado, que creamos la base espiritual que forma y crea y construye lo que es el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash fue la fuente de la vida de la nación de Israel. En el mismo Midrash nuestros sabios nos enseñaron que el Bet HaMikdash fue edificado en el plató más alto en su alrededor. Así como una persona tiene un cuello que está situado sobre encima del resto del cuerpo, así como una persona pone una medalla o una joya sobre su cuello, el Bet Midrash era la casa de los valores más grandes nacional del pueblo de Israel. Los Kohanim, los sacerdotes, y los Levim, los ordos sacerdotes, el sumo sacerdote y los ordos sacerdotes, estaban ahí presentes representando lo que es la opulencia espiritual que tenía el pueblo. Además, una persona podía continuar viviendo si su cuello era removido, no podía vivir. Una vez que el Bet HaMikdash fue destruido, el pueblo de Israel no tenía vida como nación. El Bet HaMikdash fue el asiento de la presencia de Dios en el mundo, en este mundo. Cuando fue removido, la presencia divina se levantó al cielo, dejando las naciones de Israel sin la base de su honor. El Tekkunei HaZohar, de acuerdo al comentario de Harav Eliyahu de Vilna, explica que el primer Bet HaMikdash fue una expresión física de los ríos que fluían del Edén y que cascaban hacia abajo a una santidad al pueblo de Israel. Y cuando fueron destruido el primer templo, el río fue secado. En el segundo Bet HaMikdash, fue edificado y los ríos comenzaron a edificarse y fluir de nuevo y comenzar a gotear hasta desde la era del primer templo. El pueblo de Israel recibió mucho menos empuje espiritual, pero con su destrucción en el segundo, los ríos de nuevo se secaron totalmente. La pérdida del Bet Midrash resultó como barreras entre la nación de Israel y Dios, como nuestros sabios nos enseñan en Berajot 32b. Rabbi Eliezer dijo, siendo que el día de Bet HaMikdash fue destruido, las rejas de oración han sido cerradas fuerte. Rabbi Eliezer dijo, siendo que el día de Bet HaMikdash fue destruido, la pared de hierro separa a la nación de Israel de su Dios. Además, dice que los sabios en Megilat 12b, siendo que el día del Bet HaMikdash fue destruido, hemos sido exiliados de nuestra tierra, nosotros ya no tenemos acceso a la sabiduría y el consejo nos falla y somos como si estuviésemos privados. Esto es lo que representa la destrucción. El nivel de espiritual de la nación de Israel ha caído y los sabios han descrito esta pérdida del Bet Midrash. Por ejemplo, ellos enseñan Sota 48a, siendo que el día del Bet HaMikdash fue destruido, ya no más pueblo. Tenemos fe y confianza en Dios, aunque esto es la mejor cosa que podemos hacer, no sentimos esta pérdida aún, y esto de acuerdo a Rashi. En hecho, la naturaleza física del mundo fue alterado por lo peor, siendo que el Bet HaMikdash fue destruido, y las influencias celestiales que trajo al mundo cesó a ser canalizado por ella.
Nuestros sabios nos enseñaron que el rabino Shimon ben Gamaliel dijo en el nombre de Rebi Yoshua, siendo que el día del Beit HaMikdash fue destruido, cada día es como un azote con su recuerdo. Ya no cae lo que es el residuo que nos traía bendición una vez que traíamos los frutos, ya no es el sabor, los sabores que tenía antes. Rebi Yose dijo, las frutas ya no contienen la riqueza que ellos una vez tenían. Tienes que entender que cuando el Beit HaMikdash estaba de pie, influenciaba todos los productos y toda la esencia, porque todo lo físico posee espiritualidad. Es por eso que nosotros cogemos una fruta y lo levantamos y decimos la bendición de acuerdo a la fruta o el producto, porque contiene espiritualidad. El Talmud dice en Berajot 59a, siendo que desde el día del Beit HaMikdash fue destruido, ya el cielo no aparece tan puro como era antes. Así enseñó también en Ta'anit 19b. Rebi Eliezer ben Parta dijo, siendo que el día del Beit HaMikdash fue destruido, las lluvias caen erráticamente e insuficiente. Y esto nos enseña en Baba Basra también, 25b. Rafram Bar Papa citó Rav Hasda diciendo, siendo que el día del Beit HaMikdash fue destruido, las lluvias no caen de su originalidad, sino en el tesoro de bondad, es decir, caen por la merced de Dios. En Midrash Tanhuma, el final del Parashat Tetzaveh, relaciona el siguiente, que el Rebbe Hia Bar Arba dijo que en la existencia del Mizbea, el altar santo, fue para el bien del pueblo de Israel, expiándolos por sus pecados, aludiendo a la palabra Mizbea, que significa Mem, que significa la palabra Mohel, perdonando, siendo que usa la palabra altar, ayudando a persuadir a Dios a perdonar al pueblo de Israel de sus pecados, es decir, Moel, Zicharim, Berajá, Hayim, y Zahim por la palabra Zichron, recordar, y el altar que sirve a Dios por buena carácter de la nación de Israel. La letra Bet de Berajá, bendición, siendo que trajo bendiciones a la nación de Israel. Y la letra final, Het, significa Hayim, vida, siendo que el altar preserva la vida del pueblo de Israel. Obvio, en nuestra Shabbat que celebramos, este altar, el Mizbeach, representa la mesa en que celebramos lo que es el pan y ofrecemos la comida de Shabbat allá. Y es por eso que hay que tener gran respeto a la mesa de Shabbat, porque representa ese Mizbeach. A través de trayendo lo que es el Menachot, Lejen Hapanim, el altar traía bendiciones a todos los granos y todo el pan, y no solamente para Israel, sino para toda nación que recibía bendición de Israel. A través trayendo Bikurim, los frutos de Bikurim y los altares eran traídos bendición a los árboles y las frutas que ellos producían. Una vez, Rabbi Jonathan ben Elazar estaba sentado bajo de un árbol de fig con una higuera, bajo un árbol de higuera, y esa higuera era bien grueso, y cayó por la noche lo que es la humedad, y caía sobre ella, y dice, y leemos lo siguiente, que dejó un néctar, un sabor tan dulce, que formó como una gota en el piso. Y entonces pasó una chiva femenina por ella y dejó su leche caer a la figura. Y nos dicen que los discípulos ven y ve este ejemplo del mundo por venir. Que tal es la riqueza que ha de venir. En mérito, y esto fue en mérito de los sacrificios que fueron ofrecidos. Ahí vemos lo que es el erudito de la Torá que fue visitado Jerusalén todos los años, cuando los residentes de Jerusalén reconoció que era un erudito de gran nivel, lo que él era, el Rebbi Jonathan, ofrecieron a darle un salario de 50 monedas de oro para así una vez al año ir con ellos con Jerusalén. Pero él rehusó la oferta explicándole, yo tengo una
un viñedo singular, la cual es más valioso que todo el dinero que ustedes me están dando. Y este me provee para 3 cosechas anual, de lo que yo he producido 600 barriles de vinos. Y con esto tengo lleno 300 barriles. La segunda es lo lleno 200 y la tercera 100. Y esto yo lo vendo el vino a un precio increíble alto, porque lo quieren. Y todo esto de plenitud era en mérito de lo que es la libación de vino que era ofrecido en el altar de Jerusalén. Una vez que todo esto cesó, trajo todos estos ejemplos de plenitud a una decadencia. Quizás Erdeví Jonatán demostró a sus discípulos esto en el futuro, porque el mundo natural en su en totalidad, el hombre está a la disposición para su servicio. Ya no será necesario tener que trabajar para mantenerse, sino que la miel saldrá de la higuera y de los chivos como una gotea de leche, y el viento los mezclará los dos, listo para poder comer por el hecho de que somos devotos a los estudios de Torah. Existe una promesa, que cuando el hebreo comienza a dedicarse a la Torah y su estudio y sus enseñanzas, Dios le provee por lo que necesita. Igual forma en la historia del erudito de la Torah, que rehúse de ser tentado cuando llega a ser un líder de la comunidad con un alto salario, que la cual es ofrecido para ganar una vivienda confortable con esfuerzos mínimos. Y así viajó a Jerusalén 3 veces al año con ese viñedo singular que le prohibía grandes cosechas, algo más allá de su naturaleza normal. Pero en este aspecto de este mundo, siendo que los eruditos de la Torah no depende sobre cualquiera más por su necesidad, tenemos que estar llorando y lamentando la pérdida de esta gran parte y retrato de la destrucción del templo. Por esto vemos muchas personas dependiendo en lo que es ser sostenido por personas que están recibiendo Torah. Una vez que cesan estos ropas en las gabajes de los Kohanim, uno debe vestirse de acuerdo y no se sentirse calor, para ponerse caloroso. Una vez que cesó traer los bikurim, los primeros frutos, la higuera ya no florecía. Habacuc 3:17. Una vez que se ofreció los vinos en libación, ya el vino no producía como antes. Una vez que cesó encender la menorá, aún los árboles de olivo ya no producía igual. Una vez que se cesó traer el primogénito animal para el sacrificio en el altar, ya no producía nutrición. Una vez que cesaba lo que era el corbán diario de Corbán Talmid, el corral de ovejas, corderos estaban vacíos. Una vez que cesaban traer los grandes ganados para sacrificio, ya no habían ganados ni bueyes en el estable. Nuestros sabios nos enseñan en Berajot 6a y en Meharsha que siendo que el día de Abraham fue destruido como la nación de Israel, ya no tenía más acceso a la decisión halágica del gran Sanhedrin en Lishkat Hagazit, en el monte del templo. Y de ahí en adelante la halajá era puesto en las manos de los eruditos de cada generación, la cual sea esa la generación. Esto lo puede ver en Berajot 6a. Por causa de esto hay grandes dudas y disputas entre las autoridades haláicas hoy en día. Y de esto se refiere cuando nosotros rezamos Kinot de Tesha B'Av, que lamentamos cuánto es la luz de halajá que ha sido reducido del Talmud, que todavía se pierde y que no podemos aún entenderlas. Por causa de la persecución, por causa de lo que es ser dispersado por todas las naciones del exilio en la cual Israel ha vivido, el nivel de lo que es de reducción de la Torah y conocimiento
ha sido un golpe fuerte que ha sido sufrido, y así como nos enseña el Talmud en Eruvin 65a. Rav Shesha dice en el nombre de Eliezer Ben Azza, un argumento, dice él, que defendía a cualquiera en el mundo de ser castigado por sus obras, era que en el tiempo del Beit HaMikdash fue destruido por causa que dice el versículo en Isaías 51, 21. Por lo tanto, escucha a esto. Ustedes que son pobres y beben y no de vino. Rashi explica que este argumento es siendo que las pruebas y la tribulación del exilio ha dado a la nación el estatus de borrachos que han bebido, no puede ser puesto ser responsable los judíos por sus acciones completas, es decir, por causa de que el nivel de la tierra donde fueron exiliados se consideraba en un nivel de todo borracho embebido con una borrachera divina como juicio, el judío no puede ser juzgado por siendo culpable de lo que sucede en exilio. Aunque el Talmud explica en este tiempo, en este pasaje, que se puede argumentar que pueden utilizar el perdón del pueblo por recitando la oración sin tener concentración apropiada, podemos tener lugar aquí de pensar que sin el Bet HaMidrash nosotros no somos responsables realmente por nuestras acciones. Estamos en un estatus no correcto, estamos en una condición totalmente foráneo. Las ramificaciones físicas de la pérdida del Bet HaMikdash en el mundo afecta generalmente el mundo de las naciones. Tiene un efecto negativo sobre ellos. El Bet HaMikdash en Bar Mibar nos dice, en Rabba 1, verso 3, el Rabbi Yoshua Ben Levi dice, si los pueblos, la nación del mundo, hubiese sabido o conocido los beneficios que ellos mismos ganan en tener el Beit HaMikdash, no solamente pondrían guardias alrededor de asegurar que jamás sería dañado, sino entendían que todo lo que hace el judío es para el beneficio del mundo entero. En verdad, esto no solamente aplica al Beit HaMikdash, esto aplica también a la existencia de la nación de Israel. Ninguna lluvia caería para ellos, ningún sol brillaría para ellos, pero todo esto es en mérito de la nación de Israel, que el bendito santo sea Él, ha dado en plenitud al mundo en general, por mérito de Israel. En el futuro el pueblo del mundo llegará a reconocer qué cercano está esta relación entre el bendito sea Él, Dios, y su pueblo Israel, su nación, cuando van a tratar de apegarse a ellos mismos, a la nación de Israel para hacerse judío. Esto lo dice. Todo el mundo tiene que ofrecer algo que fue dado por el hecho de que el pueblo de Israel es pueblo. Todas las naciones de Israel recibieron, todas las demás naciones recibieron sus dividendos cuando es dado por el hecho de Israel. Y esto es lo que dice el versículo en Salmo 117, verso 2. Tehillim 117, verso 2. Cada nación exalta a Dios. Todos los pueblos, dale alabanza, siendo que su bondad nos sobreempodera a nosotros. Así dicen nuestros sabios en Yevamot 63a. Aún los barcos de viaje de Gaúl a España, Gaúl es Francia, a España, son bendecidos con éxito solo por causa de la nación de Israel. Cuando Dios en su bondad excede la ansiedad del pueblo de Israel, es como un vaso lleno que está sobrebosando y llenando todo alrededor. Es lo que yo llamo el concepto, yo sé que a algunos aquí en los Estados Unidos les gusta el concepto, pero se llama trickle down economics, que se sobreabunda las goteas, se gotea por donde quiera. Todo el mundo recibe la bendición de la copa que está llena. Si la copa de Israel está llena y está rebosando, viene a ser fructífero para todo el mundo alrededor. Y esto es lo que vemos. Ahora, cuando el Bemer estaba de pie, cada onza de bondad que vino al mundo vino por causa del pueblo de Israel, y todo el mundo era sostenido por causa de que sobraba del pueblo de Israel. Es posible señalar sobre esto que el bendito sea Él
sin cesar en sus actos de bondad al pueblo del mundo, siendo que desde la destrucción del Beit HaMikdash todos los canales de bondad llegó a lograr al mundo de una forma muy constricta. Pero cuando Israel estaba en su tierra y tenía y gozaba del Beit HaMikdash, era de abundancia, no había hambre en ningún lugar. Y menos los canales fluían de gran bondad a través de sus límites. Las otras naciones recibían lo que deberían recibir como la nación de Israel. El mundo en sí se involucra en tres cosas: lo que es el siervo que desea tomar control sobre su querida. Y el Beit Midrash se puso de pie como una nación de Israel en posición de una querida, mientras que todas las naciones recibían su alotamiento celestial de una segunda mano. Desde la destrucción del Beit HaMikdash, los siervos han usurpado la posición de la querida y han tomado las naciones y se han gozado, y esto significa que la nación de Israel ha dejado subsistir y ellos están de verdad en gotas, tratando de sobrevivir su bendición. Esto es lo que significa la declaración de nuestros sabios cuando dicen Rashi en Bereshit 25:23, la ciudad de Tiro llegó a ser lleno por causa de la destrucción de Jerusalén. Destruido. Los cielos en sí mismos sufrieron una pérdida del Beit HaMikdash también, no solamente el mundo, sino el cielo también. Talmud declara en Avodah Zarah 3b, Rav Aha dijo a Rav Nachman bar Yitzchak, siendo que del día del Beit HaMikdash fue destruido, bendito sea él, no hubo oportunidad de reírse. En el Midrash dice claramente el Rebbe Yehoshua ben Hanania, siendo que el día del Beit HaMikdash fue destruido en Jerusalén, fue traído abajo, el bendito sea él, no nos ha dado gozo hasta que sea edificado Jerusalén y que sea traído de nuevo el pueblo de Israel a vivir ahí. ¿Escucharon eso? Que el pueblo de Israel regresa a Jerusalén. Por eso vemos hoy en la actualidad un cambio de dirección. Aunque vemos esto, que esta es la razón por que estamos lamentando, ten en mente que han habido un cambio de dirección. De lo contrario, los sabios nos enseñan en Berajot 3a, la bendición, el bendito sea él, ruge, como uno de los leones que está en angustia cada noche después de la destrucción del Beit HaMikdash sobre el exilio de la nación de Israel. Por causa de la destrucción del Beit HaMikdash, el estatus de la nación de Israel entre las naciones del mundo ha caído profundamente, juntamente con su estatus como nación. El estatus de nuestra religión también trajo al mundo, delante de los ojos del mundo, en un nivel como secundario, como no digno de ser considerado. En el reino de los cielos ya no era reconocido como un poder de tener que ser reconocido. Ciertamente nadie teme y le paga honor o homenaje a Dios. En nuestros tiempos, el concepto de la realidad, el poder del rey, ya no se percibe como una realidad. Todo es democracia y todo es lo que es forma de congreso, de forma de sistema de congreso. Pero en ese tiempo, la idea de la monarquía, de lo que es el absoluto regente, sí. Y es aquí, sin embargo, que la imagen del rey era tan potente para la mente del hombre común cuando se sentaba en común o se sentaba para reunirse con un rey. El hombre se sentía sin poder hablar. Durante la época de los reinos de Yehudá, no solo los reyes se gozaban de un estatus más grande, pero todos sus ministros eran tratados como regentes y tenía que pagar por cada visita oficial a otra nación. Cuando montaban en las calles, el ciudadano común se postraba. Todas las naciones del mundo reconocían a la nación de Israel como los hijos del Creador, su nación santa, su nación escogida. Esto es lo que Jeremiyahu lamenta en su libro de Eja, Lamentación 4:12. Los reyes de la tierra y todos los ciudadanos del mundo rehusaron creer que el enemigo habría de un día entrar a las rejas de Jerusalén. El verso nos enseña que todo el mundo vio la nación de Israel como invencible. La nación
también era conquistado y era algo inconcebible en la mente, que podía ser conquistado. Así en muchos de nuestros tiempos hoy en día, como es impensable que un país como Haití puede conquistar los Estados Unidos. Tal individuos eran entre los que estaban en Israel, que eran capaces de invocar el nombre del santo bendito sea él, para aún traer un ángel de fuego del cielo y destruir el ejército enemigo que venía a ellos. Solamente un judío. Y las otras naciones estaban conscientes de este hecho. Pero en hecho, cuando Dios decidió a permitir a Nebuchadnezzar conquistar a Jerusalén y enviar su pueblo a exilio, él tuvo que cambiar el nombre de los ángeles que los judíos usaban para invocarlo, para pelear para su lado. Si él no hubiese hecho esto, ni un solo judío hubiese sido destruido por el ejército de Nabucodonosor. ¿Dónde se halla esto? En el Midrash de Ekazuta, y esto nos enseña que cuando el malvado Nabucodonosor vino con su ejército, en ese momento se imaginó que habría de ser conquistado en tiempo breve, pero así parecido a lo que sucedió anteriormente con Joaquín, pero el bendito sea él, sin embargo le dio la fortaleza al pueblo de Jerusalén para poder demorar lo que es la guerra contra Nabucodonosor por 2 años, con la intención de que ver si el pueblo habría de ser techuvá completo. Y los hombres de Jerusalén eran tremendos guerreros y constantemente venían y mencionaban los nombres de los ángeles y conquistaban, hasta el día que cambió Dios los nombres de los ángeles para que el pueblo de Israel no podía utilizar esto en su defensa. En ese mismo momento las paredes de Jerusalén fue quebrantado, traspasado, y los asirios comenzaron a entrar a la ciudad. Viendo esto, Hanamael, el tío de Jeremías, invocó el nombre de Dios, que indujo un ejército de ángeles del cielo para hacer la batalla contra el enemigo, y sobreviviendo los ángeles de Asiria volvieron en terror. Pero el bendito santo sea él, cambió los nombres de esos ángeles, dejando ir a la mano de Hananel, que regresó con ellos al cielo. Cuando él vio que ya no podía emplear los nombres de esos ángeles, invocando el nombre de Alejandro del mundo, levantó él toda la ciudad de Jerusalén más allá del alcance del enemigo. Y fue en ese entonces que nos dice en Eja que el bendito sea él, le dio una patada al ángel el arcángel del nivel celestial, y trajo toda la ciudad abajo a la tierra, con el fin de que fuera conquistado. Y fue traído, llevado, lanzado a la tierra, un pueblo en un lugar, y la sangre corrió hasta llegar la sangre de Zerjaya, el profeta, en el corte de el lugar santo. Tal fue, y voy con esto a terminar, el masacre de Nebuzarán. Se fijó que había sangre que estaba hirviendo, y le pidió a uno de los cautivos: ¿qué tipo de sangre es esta que está hirviendo? El hombre en susto respondió: es la sangre de animal sacrificada. Entonces trajo la sangre del animal y lo comparó de los dos, y dice: no son los mismos tipos de sangre. Y le dijo a sus cautivos: dime la verdad o te voy a arrancar la piel de tus huesos con un peine de hierro. Inmediatamente respondió: una vez había un profeta entre nosotros que nos desprendía por ser tan indiferente en servir a Dios. Y cuando se levantó, lo matamos. Estos fueron años atrás, pero su sangre hasta el día de hoy no ha estado quieto. Y Nabucodonosor entonces le dijo: yo le voy a traer paz a su sangre. Y trajo a todos los miembros del gran Sanedrín, y aún el Sanedrín menor, y lo mató ahí mismo. Pero la sangre continuaba a echar burbuja. Trajo un gran número de jóvenes, hombres, mujeres, y los mató delante de ellos. Y la sangre continuó también
hirviendo, lo trajo los niños de escuela y los mató también ahí. Y la sangre continuó a hervir. Y entonces él clamó, Zechaya, Zechaya, he totalmente limpiado los mejores de ellos. ¿Tú quieres que destruya a todos a ellos? Y cuando se oyó esto, inmediatamente la sangre se calmó y ya no hirvió. Y el conquistador se puso de pie y pensó lo que había pasado. Y él dijo a sí mismo, este es el precio de vengar la muerte de un solo alma. Imagínase el castigo que está en lugar para mí, después de matar tantos miles de ellos. Y en ese momento dice que él corrió y se hizo a mismo un convertido al judaísmo. Entre ellos habían matado grandes, piadosos, hombres justos, mujeres. Cuando aún el profeta Jeremías vio esto, además de la destrucción del Beit HaMikdash, su nivel de espiritual de como líderes era fluente con Torah, personas grandes de gran niveles, y todos ellos eran muertos inocentemente, de tal forma que hervían las mujeres por el hambre, porque una cosa es ser matado por la espada, por la guerra, pero lo que vino después era hambre y peste. Y las mujeres tenían que hervir sus hijos para comer, para sostenerse. Algo terrible. Y solo era la cabeza sobre ellos agua como sus ojos, fuente de lágrimas de día y de noche, viendo los mártires de mi pueblo, dice Jeremías capítulo 8, verso 23. Aprendiendo esto, la matanza era increíble, que tomó simplemente un espacio tan breve, pero que trajo temor y miedo al corazón de todos. En Yakut Shimoni se agrava el incidente de una mujer que tuvo 3 hijos que fueron a la batalla. Cuando fueron, tuvieron que el bebé que estaban mamando, ella lo cocinó como para carne de comer y se lo dio a los muchachos cuando vinieron de la guerra, de la batalla, para darle algo a ellos a comer. Y comieron lo que era la carne de su hermano infante. Y llegaron a ser tan angustiados por esto, que ellos se acaramaron en el techo y se lanzaron del techo a su muerte. La hambre era tan grande en el tiempo de destrucción que todo esto se había ocurrido. Y todo esto por razón que dice Jeremías y que él lamenta, que los que mataron por espada era mucho mejor que los que mataron, que murieron de hambre. Y no había más cosas que agonizaban más que la muerte de hambre. Vamos a terminar aquí y vamos a continuar todo esto, porque esto es lo que vamos a estar leyendo, estudiando sobre la destrucción del templo. Ahora, quiero que digan, entienden lo siguiente, todo esto sucedió, pero vemos, como había mencionado, un cambio de dirección radical, y es por eso que estamos viendo un gran cambio. Sí hay esperanza, esperanza que sí hemos visto florecer lo que es y multiplicarse la economía de Israel está en aumento, que son todas buenas señales de que todo esto está cambiando hacia la dirección buena. Muy bien, no quiero que se olviden a cada uno de ustedes que está envuelto de su contribución. Todavía es como una gotera que está cayendo bien poquito. Por favor, contribuye su contribución mensual y así podemos seguir adelante con todo esto. Les deseo a cada uno un shalom shalom y shalom brajá a todos. Shalom shalom.